Pablita y su fiel amigo Poncho se habían enfrentado a un brujo muy poderoso llamado Calisto. Sin embargo, ante su inminente derrota, el autodenominado amante de las brujas iba a realizar un conjuro para invocar una energía muy poderosa que él mismo mencionaba se trataba de su padre. Pero un peculiar personaje apareció cuando nadie lo esperaba y acabó con el brujo. Marcos el justiciero, junto con sus perros, habían sido salvados por Pablita en la batalla contra el chacal. Pero el hombre lobo quería saber quién era aquella misteriosa mujer que lo curó, pues tenía un presentimiento de que algo muy malo estaba por ocurrir. Por su parte, Braulio seguía las pistas de Xóchitl e Irma, pues él amaba a la joven bruja con todas sus fuerzas y quería recuperarla, aun cuando ésta se encontraba bajo el influjo de manipulación de su madre. Si quieres conocer todos los obstáculos que han sorteado nuestros héroes, no te pierdas los capítulos anteriores de esta tu serie, Los Nahuales come brujas. Dejaré el enlace de la lista de reproducción ordenada en el primer comentario y como siempre comunidad, les deseo que tengan un lindo día. Aun cuando los rugidos de aquella bestia de vapor eclipsaban todos los sonidos, Xóchitl podía escuchar perfectamente a su madre, quien le contaba al borde de las lágrimas cómo había conocido al amor de su vida, Virgilio, el difunto mago, padre de la joven bruja. Después de haber derrotado a los indios, tu padre y yo huimos de allí sin rumbo fijo, con las pocas pertenencias que tenía, pero con el corazón lleno de ilusiones. Y al momento de elegir dónde podíamos asentarnos, ambos coincidimos en lo mismo, que el mejor lugar para escondernos de todos los peligros que existen en el mundo era el sitio que yo mejor conocía, la profundidad del bosque. Es por ello que Virgilio y yo manejamos mi destartalada carreta hasta estar lo suficientemente seguros de que podíamos instalarnos. Tu padre siempre fue respetuoso y todo un caballero, siempre se ofrecía hacer las cosas de la choza que construimos y trataba de que yo trabajara lo menos posible. Pero esto para mí era imposible, pues había crecido trabajando, siempre siendo el hombre y la mujer de la casa. Al paso de los meses ocurrió lo inevitable, caímos rendidamente enamorados y realizamos una boda donde nosotros dos fuimos los protagonistas y también los únicos invitados. Quizá lo más relevante del acto fue que después de que nos unimos en un juramento de sangre, también decidimos dejar a un lado nuestros poderes y vivir la vida como dos personas comunes y corrientes. Prueba de ello, Virgilio realizó un conjuro y ambos depositamos nuestros poderes en 2 medallones, los cuales solo deberíamos usar en casos de inminente peligro. Yo acepté gustosa y realmente no me importaba lo que vaya a suceder, siempre y cuando Virgilio estuviera a mi lado. Los primeros 2 años de matrimonio nos la pasábamos de ensueño, pero un día, cuando menos lo esperábamos, todo cambió. Aquel día, ningún animal se asomó por estos rumbos, como si supieran lo que estaba por venir. Tanto Virgilio, así como yo, sabíamos que esta situación era bastante extraña. Y si bien no lo comentamos, se respiraba un ambiente de tensión por los alrededores. Cuando se hizo de noche, vi a Virgilio inquieto y él se sentó en un tronco a las orillas de nuestra choza, alumbrado únicamente de la luz de la luna y el pequeño resplandor de un quinqué. Junto a él tenía una taza de chocolate caliente y miraba fijamente a la luna por largos ratos. Sinceramente en ese momento sentí miedo, sobre todo cuando miré que junto a él se encontraba sentado el medallón que guardaba todo su poder. Obviamente le pregunté por qué lo tenía
y me dijo que solamente lo tomó para limpiarlo e impregnarle algo de brillo de la luna. Después de aquel desconcierto, decidí quedarme junto a él admirando la noche y por mucho tiempo estuve a su lado. Pero después de un par de horas me encontraba rendida en sueño, así que decidí ir a dormir. Desconozco el tiempo que había transcurrido, pero un imponente aullido me sacó de mi letargo. Y es que no era para menos, la misma casa vibraba cada vez que se emitía el aullido. Intenté salir, pero tu padre había aplicado su magia sobre la casa y como parte de ese encantamiento, la casa permanecía invisible. Al percatarme de ello, no me quedó más que mirar desde la ventana lo que ocurría, y entonces vi a Virgilio de pie. Tenía el medallón sobre su pecho y esperando que aquello que corría entre las penumbras del bosque saliera en cualquier momento. Ramas secas y árboles enormes sucumbían ante el paso veloz de aquella criatura. Las pocas aves que dormían salían volando a su paso y los lobos aullaban como si le rindieran reverencia a la llegada de esa bestia. Al fin la bestia salió de entre el bosque y brincó sobre tu padre dispuesto a arrancarle la cabeza. Pero tu padre también era un guerrero poderoso, así que lo esquivó con gran habilidad. Fue la primera vez que lo vi, una temible y grotesca criatura con el doble de tamaño de un nahual normal. Los dientes blancos y afilados que reflejaban en ellos el brillo de la luna, unos imponentes ojos que variaban de su color. Uno azul como témpano de hielo y el otro rojo como la lava ardiente del infierno. Se trataba de Braulio, quien había salido de cacería en su afán de asesinarnos a mí y a tu padre. Nuestro único pecado era ser brujos. La batalla fue feroz, un mago poderoso contra el más fuerte de los comebrujas. Tu padre atacaba con su magia, le lanzaba grandes rocas, así como árboles colosales y muchos hechizos de todo tipo, pero nada surtía efecto. La fortaleza de Braulio era tal que incluso lograba romper a base de fuerza bruta la barrera de la magia de Virgilio. Fue allí cuando tu padre se dio cuenta que el hechizo de invisibilidad que aplicó sobre nuestra choza no funcionaba para Braulio. Y ante su inminente derrota, yo sería una víctima fácil para la maldita bestia. Irma, querida, no estoy seguro de lograr salir vencedor de esta batalla, por eso quiero que huyas. Voy a liberar la choza de mi magia. Estuve pensando, y usando todo tu poder, puedes huir volando. Obviamente no estuve muy contenta con lo dicho por Virgilio, no estaba dispuesta a perderlo, era el amor de mi vida. Virgilio, no te dejaré. Si unimos nuestros poderes, la bestia no podrá con nosotros, y si tenemos que morir, moriremos los dos. Querida, hay algo que no sabes, algo que descubrí apenas en la mañana y que me llenó de alegría. Dentro de ti crece una criatura fruto de nuestro amor y no quisiera que también muriera junto con nosotros. Al escuchar la respuesta de Virgilio, me quedé sin palabras y lo primero que hice fue tocarme el vientre. Y sí, tu padre tenía razón. Ante esto, comencé a dudar. Amaba a tu padre, pero desde el primer momento te amé también a ti. Y no quería que te conviertas en el alimento de ese maldito nahual comebrujas. Así que después de pensarlo, me despedí de tu padre derramando muchas lágrimas. Tal cual lo sugirió tu padre, tomé mi medallón y concentré todas mis fuerzas en volar lo más rápido posible. Así fue como despegué por encima de los gigantescos árboles del bosque. Sin embargo, algo salió fuera de lo planeado. Braulio estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo y cuando me vio salir disparada, de 2 saltos me dio alcance y se lanzó sobre mí, dispuesto a arrancarme la cabeza con sus imponentes fauces.
Pero una vez más tu padre intercedió, embistiendo a la bestia con su cuerpo, lo que provocó que ambos cayeran de nuevo. La última defensiva de tu padre me dejó llena de oportunidades para escapar, pero tristemente, cuando estaba lo suficientemente lejos, escuché de nuevo aquel aullido imponente. Y al mirar hacia atrás, vi a Braulio de pie sobre la copa de un árbol mirando desde la lejanía mi partida. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, sangre que no era de él, y en sus manos llevaba una cabeza. Era la cabeza de tu padre. Apenas terminó de contar la historia, Irma estalló en llanto. Recordar la trágica muerte de su amado Virgilio no la dejaba nada bien. Su hija la consolaba, pero también de sus mejillas caían lágrimas una a una sin cesar. No le cabía dudas que ahora más que nunca debía acabar con Braulio, aun cuando todavía sentía un inmenso amor por él. Después de esta triste escena, ambas mujeres quedaron dormidas. Y tras un largo camino, la locomotora al fin detuvo su marcha en la estación donde madre e hija terminaban su viaje. Una lujosa carroza con 4 majestuosos caballos percherones esperaba a un lado de la estación, y el chofer, al verlas, les hizo la mano en señal de que las esperaba. Irma sonrió al verlo y caminó hacia el vehículo, el cual era admirado por toda la gente presente. Al llegar a la carroza, el chofer recibió a las féminas con grandes reverencias. Posteriormente las ayudó para acomodar sus pertenencias. Europa, la hermana de Irma, había dado órdenes de que se les diera un trato de primera clase a su hermana y a su sobrina. Xochitl se encontraba sorprendida por todo aquello. No conocía a su tía más que en foto y no sabía realmente quién era. En cuanto a Irma, ella sabía que su hermana vivía en un lujoso castillo entre las montañas y la extravagancia era de sus principales características. Al cabo de unos minutos, el chofer puso en marcha el carruaje y así iniciaron el largo viaje hasta la morada de Europa. Campos de maíz, árboles frutales, montañas tapizadas de verde y enormes mosaicos de mariposas eran parte de la belleza de los sitios que vislumbraron la madre e hija. No obstante, también hubo momentos en los que tuvieron que pasar por zonas pantanosas, así como partes tenebrosas en donde la luz del sol no alcanzaba a penetrar debido a los tétricos árboles gigantes. Después de un largo viaje, al fin el chofer había ampliado toda la velocidad de los equinos y ambas mujeres se asustaron cuando miraron que el carruaje se dirigía directamente hacia una enorme montaña. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaban de frente a la colosal elevación de piedra y a las mujeres no les quedó más que cubrirse sus rostros. Ante la mirada atónita de las brujas, miraron cómo la montaña había desaparecido y en cambio una brecha de camino se había abierto. «Vaya susto que nos hemos dado», dijo Irma con una sonrisa nerviosa. Xochitl solamente asintió con una mirada de pánico. «Todo tiene sentido. Este sitio está encantado y lo que acabamos de ver fue un hechizo producto de la magia de tu tía». Después de ello, el carruaje avanzó por unos cuantos kilómetros hasta que se alcanzó a ver un enorme castillo edificado en la parte más alta de una montaña. Y por debajo de la montaña, todo un pueblo lo bordeaba. Al llegar al castillo, fueron recibidos por una mujer elegante. Se trataba de Europa, la hermana de Irma, quien a pesar de su edad se miraba fina y bien conservada. Era realmente bella. Junto a ella yacía de pie un hombre de un aspecto pálido, un pequeño bigote y un traje bastante elegante. Se trataba del príncipe Obregón, esposo de Europa.
Hola hermanita, qué bueno que han venido, aquí siempre serán bienvenidas, dijo Europa al tiempo que besaba y abrazaba con emoción a las dos mujeres. Hola hermana, muchas gracias por acogerme en tu aposento, realmente no tenía ningún sitio más a donde ir, contestó Irma. No se preocupen, pueden quedarse el tiempo que deseen, dijo Obregón muy amablemente. En ese momento Irma miró a su hija y le dijo: Por cierto, ustedes creo que no se conocen. Xochitl, él es tu tío Obregón, esposo de tu tía Europa, y Obregón, ella es mi hija. Mucho gusto, señorita. Arcadio, por favor, lleva a nuestros huéspedes a las mejores habitaciones, dijo Obregón al chofer de la carreta. El chofer asintió, tomó las cosas de las mujeres y les pidió de favor que lo siguieran para que les mostrara sus habitaciones. Mientras subían las escaleras, Xochitl sintió que era perseguida por una penetrante mirada y al voltear hacia atrás, fue invadida por una gran repulsión, pues había percatado que su tío la miraba de pies a cabeza en un acto de lascivia descarada. Aquella misma noche, Europa había organizado una gran cena de bienvenida exclusivamente para ella, su esposo y sus invitadas. Xochitl y su madre comieron como nunca. La chica estaba realmente sorprendida con los grandes manjares que había sobre la mesa. Durante aquel convivio, la joven confirmó el interés por parte de su tío, pues éste utilizaba cualquier momento para tener contacto con ella. Pero no era eso lo que realmente inquietaba a la chica, había algo que la sorprendía aún más. Y era al mirar que Obregón no probó alimento alguno y solo se limitaba a beber vino. Después de un rato de convivio, Obregón se levantó y pronunció unas palabras que nadie esperaba. Quiero que hagamos un brindis por nuestras invitadas. Esperemos que encuentren en este castillo un lugar acogedor, pues recuerden que también es su casa. Acto seguido, todos en la mesa alzaron sus copas y brindaron. Apenas terminaron con el brindis, Obregón se disculpó con sus invitados, pues tenía que salir, y luego se marchó. Las tres mujeres que quedaban en la mesa platicaban de forma muy amena, contando las aventuras que Irma y Europa habían vivido durante su infancia, así como también recordando momentos lamentables de los que mejor decidieron no hablar. Al pasar el tiempo, Xochitl dijo sentirse muy cansada y optó por irse a descansar a su recámara. Su madre y su tía le dieron el visto bueno. Ellas se quedarían un rato más pues tenían mucho que platicar. Arcadio, el mayordomo, acompañó a la joven a su habitación y las hermanas, al ver que la joven se había marchado, cambiaron seriamente su semblante, así como su plática. Veo que tu hija está embarazada, hermanita. ¿Quién te viera siendo abuela? En ese momento Irma miró a Europa con preocupación y le dijo: y lejos de ser una bendición, quizás sea una maldición. Oye, hermanita, no hables así. Ay, quizás cuando te cuente sentirás lo mismo que yo. Bueno, pues habla de una vez, mujer. El padre de esa criatura es Braulio, la bestia de los comebrujas. En ese momento, los cristales que engalanaban las ventanas de la lujosa cocina en el castillo estallaron al unísono, y el rostro de Europa cambió de asombro a odio. Esos malditos comebrujas, ellos fueron los que asesinaron a la madre Matiasa. En ese momento, las mujeres hicieron un silencio sepulcral. Si bien eran brujas poderosas, el poder de Matiasa era por mucho mayor al de ellas. Y si los comebrujas lograron derrotar a Matiasa, también podrían acabar con ellas. Quizás no debamos permitir que ese niño nazca, sería un descendiente más de los comebrujas, dijo Europa pensativa. No, tampoco creo que podamos hacer eso.
¿Por qué no, hermana? Se trata de Xochitl. Creo que es una bruja de rango mayor. En ese momento Europa quedó paralizada, pues sabía que una bruja de ese rango estaba al nivel de Matiasa y de los 9 hermanos ocultos. Hermana, déjate de bromas. Una bruja de ese nivel no existe más en estos planos. Es verdad, es una bruja de rango mayor. Y dime, ¿tienes alguna prueba? Ninguna contundente, por eso en parte he venido hacia ti, para que puedas entrar a su mente con tus poderes. Tengo entendido que solamente no puedes entrar en las mentes de los brujos de rango mayor. Europa asintió. Repentina e inesperadamente, una tormenta se desató y los vientos huracanados azotaban el castillo y sus alrededores. Mientras en una de las habitaciones más elevadas, Xochitl dormía profundamente, alumbrando su entorno únicamente con la tenue luz de un par de candeleros. La tranquilidad y placidez que brindaba aquella habitación de aspecto gótico era severamente contrastante con el disturbio que provocaba la tormenta en sus afueras. De un momento a otro, Xochitl comenzó a moverse de forma inquieta, como si algo le perturbara el sueño. En ese instante, el estrepitoso sonido de un rayo retumbó las paredes del castillo y las luces de los candeleros se apagaron. Y desde la ventana a las afueras de la habitación se podían ver unos ojos rojos como si se trataran de 2 zafiros brillantes. Mientras tanto, Europa e Irma se encontraban seguras de realizar el hechizo para poder descifrar la mente de la joven. Ambas brujas se habían reunido en uno de los sótanos del castillo y en medio de un ritual, Europa se desvaneció y comenzó a emitir un espeso humo azul. Y al cabo de unos minutos, su cuerpo como tal perdió su estado físico. Ahora la bruja existía a forma de humo azul. Dispuesta a lograr su objetivo, Europa viajó por las habitaciones del castillo, colándose entre cualquier rendija que le permitiera el paso en su forma de vapor, hasta que al fin logró llegar a la habitación de la chica. Una vez allí, se desplazó por su cuerpo hasta que penetró las fosas nasales de Xochitl, quien inhaló por completo el humo. De esa manera, Europa logró entrar a la mente de la joven y con ello descartó que ésta fuera una bruja de clase mayor. Pero lo que Europa no sabía era que haber ingresado al inconsciente de la joven había sido el peor error de su vida. Adentro solo vio un salón vacío, silencioso y completamente a oscuras. Al final de este había una laguna con aguas cristalinas y la bruja caminó con cautela hasta este sitio y se asomó por la laguna. De repente, un chapoteo intenso inició para luego ceder al cabo de unos minutos. Acto seguido, hizo su aparición una imagen y allí pudo ver a Poncho y Pablita recuperándose de las heridas de su reciente batalla. A un lado se encontraba un cuerpo, o lo que quedaba de él. Se percató que la víctima se trataba de Calisto, su hermano. Se echó a llorar, no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo y por qué su hermano había sido asesinado. Pero quizá lo que más le sorprendió fue ver escondido en ese mismo sitio a Plutón, aspirando de su pipa. «No puede ser posible, Plutón está entre nosotros», dijo la bruja para sí misma con los ojos desorbitados. Al enterarse de todo lo que ocurría en el exterior, rápidamente Europa quiso salir de la mente de su sobrina. Así que a toda prisa se desplazó hacia la puerta de salida y se dispuso a atravesarla, pero abruptamente ésta se cerró. La mujer, al ver esto, cayó en desespero. Esto no podía ser posible. El hechizo estaba vigente y no conocía poder alguno que pudiera cerrar las puertas de salida. Luego, unas risas macabras se escucharon por todos lados, generando un eco macabro.
Ante el miedo y desesperación, Europa comenzó a lanzar destellos de su poder en forma de fuego azul, tratando de acabar con lo que sea que la estaba hostigando. No gastes energías en vano, tía. Si entraste no fue por tu estúpido hechizo, fue porque yo te lo permití, le dijo una dulce voz. En ese momento Europa comenzó a mirar por todos lados, pero no pudo ver más allá que la oscuridad total de aquel sitio. Un terror total invadió los ojos de la bruja cuando escuchó el sonido de unas afiladas garras atravesaban carne y vísceras. Parecía un sueño, quizá un presagio, pero sintió un líquido caliente recorrerle el pecho. Y cuando miró hacia abajo, vio una mano arrugada y llena de fango, con unas garras afiladas que le habían destrozado el pecho. Y entre los dedos de esta se encontraba el corazón de Europa dando sus últimos latidos. Luego, una voz le susurró al oído: «Tía, concéntrate en vivir». Luego, la mujer se vio caída libre en un hoyo que parecía no tener fondo. Más abajo, en el sótano, Irma había recuperado la forma física de su hermana, pero su alma se encontraba extraviada. Europa convulsionaba y derramaba lágrimas sin parar, pero no podía regresar a su cuerpo, y justo cuando Irma la creyó perdida, regresó. Apenas recuperó la conciencia, Europa decía una y otra vez que algo muy malo estaba por ocurrir, pues un enorme poder vivía dentro de Xochitl, un poder tan fuerte como el de Matiasa o los 9 brujos. Europa, con la voz temblorosa, también mencionó que había visto a los comebrujas dentro de la mente de la joven. Además, que Calisto había sido cruelmente asesinado y Plutón estaba en el mundo terrenal. Irma se desconcertó ante lo dicho por su hermana. Plutón era uno de los 9 brujos de categoría mayor que se habían exiliado con el paso del tiempo y de los que solo se conocían por mitos. No muy lejos del castillo, una bestia se desplazaba a gran velocidad. Se trataba de Braulio, quien sabía que Xochitl corría peligro. El comebrujas tenía la firme convicción de recuperar a su mujer amada. Y no le importaba y lo intentaría, aunque en el intento perdiera la vida. Conforme el comebrujas avanzaba, se encontraba con una situación bastante terrorífica y lamentable. Cuerpos pálidos de jóvenes, adultos y niños regados por todos lados, todos con una característica en particular: ninguno tenía ni una sola gota de sangre. Braulio se detuvo a oler detenidamente uno de los cuerpos y allí se percató que se encontraba en territorio de un vampiro.